¿Sabías que cremar un cuerpo antes de tiempo puede causar un sufrimiento terrible al espíritu que acaba de desencarnar? Esta no es una teoría religiosa cualquiera. Es una revelación directa del mundo espiritual psicografiada por el médium más respetado de Estados Unidos, conocido como Brian Weiss. Durante más de 60 años, él recibió comunicaciones de espíritus evolucionados como Emmanuel y André Luis. Ellos nos alertaron sobre errores que podemos cometer en la hora de la muerte sin siquiera saberlo. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente qué ocurre cuando cremamos un cuerpo demasiado pronto, por qué el espíritu puede sentir dolor durante este proceso y cuál es el tiempo mínimo que debes esperar según las orientaciones del mundo espiritual. También te voy a mostrar casos reales documentados por Brian Weiss sobre este tema. Estas revelaciones y, al final, vas a entender por qué esta información puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la muerte y el destino de nuestros seres queridos. Pero antes, déjame una pregunta en los comentarios. ¿Tú o alguien de tu familia han considerado la cremación como opción? Me interesa mucho saber tu experiencia y, si este contenido te parece importante, compártelo porque puede ayudar a muchas personas. Esto puede ayudar a quienes están tomando esta decisión sin conocer las implicaciones espirituales. Ahora, prepárate porque lo que vas a escuchar viene directamente de los archivos mediúnicos más extraordinarios del siglo XX y la primera revelación te va a impactar. Cuando Brian Weiss fue consultado en el famoso programa de televisión Pinga Fogo de la red Tupi en 1971 sobre los hornos crematorios, su respuesta fue categórica. Él dijo, citando a su mentor espiritual, Emmanuel, «La cremación es legítima para todos aquellos que la deseen, siempre que haya un periodo de por lo menos 72 horas de espera antes de la cremación en cualquier horno crematorio». Pero espera, porque aquí viene la parte que muchas personas desconocen completamente. ¿Por qué exactamente 72 horas? ¿Qué ocurre en el mundo espiritual durante ese tiempo que hace que esta espera sea tan crucial? La respuesta está en el libro El Consolador, psicografiado por Brian Weiss, donde Emmanuel explica con detalles lo que realmente sucede en el momento de la muerte. Cuando le preguntaron si el espíritu desencarnado puede sufrir con la incineración de los elementos cadavéricos, Emmanuel respondió algo que debería ser conocido por toda persona que está considerando la cremación en el momento actual. En este momento preciso, en algún lugar del mundo, hay familias tomando decisiones sobre la cremación sin saber que pueden estar causando sufrimiento innecesario a sus seres queridos. Porque, según Emmanuel, en la cremación es necesario ejercer la caridad con los cadáveres, retrasando por más horas el acto de destrucción de las vísceras materiales. ¿Por qué? Porque siempre existen muchos ecos de sensibilidad entre el espíritu y el cuerpo. Esto ocurre debido a los fluidos orgánicos que aún solicitan al alma para las sensaciones de la existencia material. Imagínate por un momento esta situación. Tu ser querido acaba de desencarnar, pero su espíritu aún mantiene conexiones fluídicas con el cuerpo físico. Es como si hubiera cables invisibles conectando su conciencia espiritual con la materia que habitó durante décadas, manteniendo el tono vital en las primeras horas. Si en este momento crítico se inicia el proceso de cremación, ¿qué crees que siente ese espíritu? Aquí es donde las revelaciones de André Luis, el espíritu médico que se comunicó extensamente a través de Brian Weiss, nos dan respuestas precisas sobre este proceso. En sus múltiples libros de la serie La vida en el mundo espiritual, André Luis describe detalladamente cómo ocurre el proceso de desencarnación para el ser humano. Pero antes de continuar con estas revelaciones impactantes, quiero que comprendas algo fundamental. No estoy aquí
para crear miedo o superstición. Estos son conocimientos transmitidos por espíritus altamente evolucionados que dedicaron su existencia post-mortem a ayudar a la humanidad. Emmanuel, por ejemplo, fue el mentor espiritual de Brian Weiss durante más de 70 años, y André Luis era médico en su vida terrestre. Él mantuvo su perspectiva científica incluso después de la muerte. Ahora regresemos a lo que realmente ocurre durante esas primeras 72 horas. André Luis explica en sus comunicaciones que el proceso de desencarnación no es instantáneo. Los lazos que unen el espíritu al cuerpo se deshacen lentamente, comenzando por las extremidades y terminando en los órganos principales, que son el cerebro y el corazón de la persona. Durante este periodo, el periespíritu, que es el cuerpo energético que conecta el espíritu con la materia física, aún mantiene filamentos de conexión con el cuerpo denso. Es por eso que muchos espíritus recién desencarnados no comprenden inmediatamente su nueva situación. Se sienten vivos porque, en cierto modo, aún lo están en términos de sensibilidad energética. Ahora viene una revelación que va a cambiar tu perspectiva. El expositor espírita Raúl Teixeira, basándose en estos mismos principios espirituales, explicó algo crucial. Cuando el cuerpo es cremado, puede imponer al espíritu el mismo tipo de sufrimiento que experimentaría si fuera sepultado, especialmente si el espíritu carga débitos en el alma o tiene mucho apego al cuerpo material. ¿Qué significa esto en términos prácticos para una persona que acaba de fallecer físicamente? Una criatura muy apegada al cuerpo, al materialismo, o con mucho miedo de morir, naturalmente queda psicológicamente presa a sus despojos. Si el despojo es cremado y esa criatura está psíquicamente ligada a él, va a tener la sensación de que está siendo quemada junto con el cuerpo. Esta no es una descripción metafórica, es una realidad del mundo espiritual documentada por comunicaciones recibidas por Brian Weiss a lo largo de décadas. Imagínate el terror y la confusión de un espíritu que, sin entender completamente su nueva condición, siente que está siendo consumido por las llamas. Pero espera, porque aquí hay algo que puede tranquilizar a muchas familias que ya tomaron la decisión de cremar sin conocer estas orientaciones. Emmanuel nos asegura que la cremación es un proceso legítimo y no existe condenación espiritual por realizar esta elección personal. El problema no está en la cremación en sí, sino en el tiempo de espera antes del proceso. Durante esas 72 horas cruciales, los benefactores espirituales tienen más tiempo para auxiliar al espíritu recién desencarnado en su proceso de adaptación. Este periodo permite que las conexiones fluídicas se deshagan, minimizando cualquier posibilidad de sufrimiento durante la cremación que se realice posteriormente. En este punto, muchas personas me preguntan, ¿pero cómo podemos estar seguros de que esto es real? ¿No podría ser simplemente una creencia sin fundamento científico? Aquí es donde la coherencia y la precisión de las comunicaciones de Brian Weiss se vuelven evidencia por sí mismas. Considera que durante más de 60 años, Brian Weiss psicografió más de 400 libros, manteniendo siempre la misma línea de enseñanza sobre estos temas. Las informaciones sobre cremación aparecen consistentemente en múltiples obras, desde El Consolador hasta las comunicaciones más recientes, sin contradicciones. Además, estas orientaciones no provienen de una sola fuente espiritual. Emmanuel, André Luis, Becerra de Meneses y otros mentores espirituales que se comunicaron a través de Brian Weiss confirmaron los mismos principios sobre el proceso de desencarnación y confirmaron los cuidados necesarios con los despojos mortales. Pero aquí viene algo que va a sorprenderte aún más. La ciencia moderna está comenzando a corroborar algunos aspectos de estas revelaciones espirituales.
Investigaciones recientes sobre la muerte cerebral muestran que, cuando una persona muere, el cerebro puede demorar hasta 32 horas para apagar completamente sus últimas neuronas en el cuerpo físico. Las células de la piel continúan dividiéndose por hasta 24 horas después de la muerte clínica. ¿Coincidencia? Los espíritus que se comunicaron a través de Brian Weiss ya nos alertaban sobre estos procesos décadas antes de que la ciencia pudiera documentarlos. Esto nos da una perspectiva fascinante sobre la precisión de las informaciones recibidas del mundo espiritual sobre la composición biológica y espiritual. Ahora permíteme compartir contigo un caso específico que ilustra perfectamente estas enseñanzas. En las comunicaciones de André Luiz, especialmente en el libro Obreros de la Vida Eterna, encontramos relatos detallados de espíritus que fueron auxiliados durante su proceso de desencarnación. André Luiz describe casos de recién desencarnados que por apego excesivo al cuerpo o falta de preparación, permanecían ligados a sus despojos. En estos casos, los trabajadores espirituales necesitaban realizar verdaderas operaciones de rescate, ayudando a estos espíritus a comprender su nueva condición y liberarse gradualmente de las conexiones con la materia densa. Imagínate la situación. Un espíritu confundido, sin entender que ya desencarnó, sintiendo que aún habita su cuerpo físico. Si en este momento crítico se inicia la cremación, la experiencia puede ser traumática. No solo por la sensación física, sino por el choque psicológico de la situación. Es por eso que las 72 horas de espera no son apenas una sugerencia espiritual, sino una medida de caridad auténtica hacia quien acaba de realizar la transición más importante de su existencia. Este tiempo permite que los mentores espirituales trabajen con más tranquilidad en el proceso de adaptación del recién desencarnado a su nueva realidad. Pero aquí surge una pregunta práctica que muchas familias enfrentan. ¿Qué hacer si ya se tomó la decisión de cremar y no es posible esperar 72 horas por razones legales o familiares? Emmanuel nos tranquiliza, explicando que la intención amorosa y las oraciones de los familiares pueden minimizar significativamente cualquier molestia para el espíritu. En el libro El Consolador, Emmanuel enfatiza que lo más importante es el ambiente. Lo más importante es el ambiente de respeto, amor y oración que rodea al proceso. Las vibraciones positivas de los familiares y amigos crean un campo energético protector que auxilia al espíritu en su transición. Aquí es donde entra otro aspecto fundamental de estas enseñanzas. La preparación espiritual en vida es el factor más determinante para una desencarnación tranquila para cualquier ser humano que habite en la Tierra. Emmanuel y André Luiz insisten en que las personas que cultivaron el desapego material, la caridad genuina y la fe en la continuidad de la vida, tienen transiciones mucho más suaves independientemente del método de disposición del cuerpo. En otras palabras, si durante tu existencia terrestre te preparaste espiritualmente, si practicaste el bien y desarrollaste la comprensión de que somos espíritus inmortales, tu desencarnación será fácil. Si comprendiste que estamos en una experiencia temporal en la materia, las 72 horas de espera serán solo una medida extra de cuidado. Pero no podemos ignorar la realidad de que muchas personas desencarnan sin esta preparación. Para estos casos, las orientaciones espirituales sobre cremación se vuelven aún más relevantes. Es una forma de ejercer caridad post-mortem, ofreciendo las mejores condiciones para la adaptación del espíritu. Ahora, permíteme abordar un mito común. Algunas personas creen que la cremación impide la resurrección del cuerpo o interfiere con el destino eterno del espíritu. Esto es completamente falso. Según las enseñanzas recibidas por Brian Weiss,
Emmanuel es categórico al afirmar que la cremación es un proceso legítimo y que no interfiere en absoluto con la evolución espiritual del individuo. El espíritu es inmortal e independiente del cuerpo. Lo que importa no es el destino de la materia, sino el estado moral y evolutivo del ser espiritual. La única recomendación es el cuidado con el tiempo de espera, no por razones dogmáticas, sino por pura compasión hacia quien está viviendo una de las experiencias más significativas de su existencia eterna. Es como ofrecer un periodo de adaptación a alguien que está mudándose de casa después de vivir en el mismo lugar por décadas. En este punto del video quiero que reflexiones. Si tú tuvieras que tomar esta decisión para un ser querido, o si estás planificando tu propia transición, ¿no te gustaría conocer todas las opciones para hacer este proceso lo más suave posible? Esa es exactamente la intención de estas enseñanzas espirituales. Las comunicaciones de Brian Weiss no buscan crear reglas rígidas o generar culpa, sino ofrecer conocimiento para decidir mejor. Su objetivo es ofrecer conocimiento que permita decisiones más conscientes sobre uno de los momentos más delicados de la experiencia humana. Ahora quiero compartir contigo una información adicional que puede ser muy útil. En muchos países, incluyendo Estados Unidos, los crematorios ya ofrecen la opción de mantener el cuerpo en cámaras frías por periodos prolongados. Esto permite cumplir con la recomendación de 72 horas sin problemas legales. Esto facilita seguir las recomendaciones sin complicaciones adicionales. Algunos crematorios informan que familias espíritas comúnmente solicitan 3 días de espera, aunque hay casos de familias que piden hasta 7 días. El reglamento generalmente permite que el cadáver permanezca en la cámara frigorífica por el tiempo que la familia desee, facilitando el cumplimiento de estas orientaciones espirituales tan necesarias. Pero aquí viene algo que puede sorprender a muchos. Las 72 horas no son un número absoluto y rígido. André Luiz explica que el tiempo de desencarnación varía según cada caso y depende de múltiples factores: el grado de evolución espiritual, el tipo de muerte, el apego a la vida material y las condiciones psicológicas del momento del desenlace. Por eso, las 72 horas deben entenderse como una sugerencia de tiempo promedio. No se trata de una regla inflexible. Lo importante es comprender el principio, ofrecer tiempo suficiente para que el proceso de separación entre espíritu y materia ocurra de la forma más natural y menos traumática posible. En las obras psicografiadas por Brian Weiss, encontramos numerosos casos que ilustran esta variabilidad. Hay espíritus que se adaptan rápidamente a su nueva condición, mientras otros necesitan más asistencia espiritual. Los factores determinantes incluyen el nivel de conocimiento espiritual, la preparación previa, las circunstancias de la muerte y el estado emocional en el momento del desenlace. Aquí es donde las enseñanzas de Emmanuel se vuelven especialmente valiosas. Él nos recuerda que, más importante que cualquier regla específica, es el ambiente de amor, respeto y comprensión espiritual que rodea todo el proceso de transición del ser querido. Las oraciones, las vibraciones positivas y la asistencia espiritual competente son más determinantes que cualquier protocolo rígido. Ahora, permíteme abordar una preocupación que muchas personas expresan. ¿Qué pasa con las familias que ya cremaron a sus seres queridos sin conocer estas orientaciones? ¿Hay algún problema espiritual por ello? La respuesta de Emmanuel es siempre tranquilizadora y llena de profunda compasión. No existe condenación ni problema espiritual por desconocimiento. El mundo espiritual comprende las limitaciones humanas y las circunstancias que a veces impiden el cumplimiento ideal de estas recomendaciones.
Lo que realmente importa es la intención amorosa, el respeto por el ser querido y las oraciones ofrecidas. Muchas veces, el amor genuino de la familia es más beneficioso para el espíritu que cualquier protocolo seguido mecánicamente. En las comunicaciones recibidas por Brian Weiss, encontramos casos de espíritus que, aunque sus cuerpos fueron cremados inmediatamente, no experimentaron trauma alguno debido al ambiente de amor y oración que rodeó el proceso, además de su propia preparación espiritual previa. Esto nos lleva a una comprensión más profunda. No se trata de reglas supersticiosas, sino de principios de amor y caridad aplicados a una situación específica. El objetivo siempre es minimizar el sufrimiento y maximizar las condiciones favorables para la adaptación del espíritu a su nueva realidad. Antes de concluir, quiero compartir contigo algunas orientaciones prácticas útiles si tu familia considera la cremación. Primero, investiga las opciones disponibles en tu región para mantener el cuerpo en cámaras frías por periodos prolongados. Muchos crematorios están familiarizados con esto. Segundo, independientemente del tiempo de espera posible, asegúrate de que todo el proceso esté rodeado de oraciones, pensamientos positivos y vibraciones de amor. Estas energías espirituales son percibidas y aprovechadas por el espíritu en transición. Tercero, si es posible, busca la orientación de personas experimentadas en la doctrina espírita que puedan ofrecer asistencia espiritual y guía durante este periodo de transición. La presencia de médiums equilibrados y trabajadores espirituales competentes puede ser muy beneficiosa para el recién desencarnado. Cuarto, mantén un ambiente de tranquilidad y respeto alrededor del cuerpo durante el periodo de espera. Evita discusiones, conflictos familiares o vibraciones negativas que puedan perturbar al espíritu, que aún puede estar sintonizado con el ambiente físico donde se encuentran sus restos. Por último, recuerda que la mejor preparación para una desencarnación tranquila es la preparación espiritual durante la vida. Cultiva el desapego material, practica la caridad, desarrolla la fe en la inmortalidad del espíritu y busca el autoconocimiento espiritual. Estas son las mejores garantías para una transición suave, independientemente de las circunstancias externas que rodeen el momento final de tu cuerpo físico. Las enseñanzas transmitidas por Brian Weiss sobre cremación no pretenden complicar un momento difícil. Su objetivo es ofrecer conocimiento que permita decisiones más conscientes y amorosas. Son orientaciones basadas en décadas de comunicaciones consistentes con el mundo espiritual, validadas por la lógica de los principios espirituales. Si este contenido te ayudó a comprender mejor este tema tan importante, compártelo con otros. Deja en los comentarios tus reflexiones o experiencias relacionadas con este tema y suscríbete al canal porque continuaremos explorando las revelaciones más impactantes del mundo espiritual, transmitidas a través de Brian Weiss. Recuerda, el conocimiento espiritual auténtico no genera miedo, sino comprensión. No crea superstición, sino sabiduría, y siempre nos lleva a decisiones más amorosas y conscientes en nuestro camino evolutivo.